Madrastra obliga a papá a echarme de casa en mi cumpleaños número 18 para hacer espacio para su bebé. Me niego a volver después de descubrir que robaron dinero de la rica familia de mi madre fallecida. Hola, he estado pasando por un mal momento con mi familia, 44M, recientemente. Yo, M, cumplí 18 años la semana pasada y, desafortunadamente, mi papá pensó que era el momento adecuado para echarme de la casa. Mi propia madre falleció cuando yo tenía 3 años en un desafortunado accidente. Desde entonces, mi papá ha tenido una larga lista de novias y relaciones fallidas. Incluso de niño, literalmente nunca lo veía sin una mujer en casa. Tenía una niñera que me cuidaba durante el día cuando mi papá estaba en el trabajo. Y cada vez que volvía, su novia en ese momento estaba con él. Cortó lazos con la familia de mi madre después de su fallecimiento porque no veía el sentido de mantener el contacto con ellos. Y supuse que no querían un recordatorio de la tragedia, así que tampoco reclamaron mi custodia para poder visitarme. Así que, mientras crecía, solo éramos mi papá y yo. Pero nunca pareció estar muy interesado en ser un padre para mí y, en su mayoría, pasaba su tiempo trabajando o pasando el rato con su novia, quienquiera que fuera en ese momento. Me esforcé mucho por llevarme bien con él cuando era niño, pero nunca recibí amor ni afecto de su parte y él solo hizo lo mínimo por mí. Así que gradualmente aprendí a no esperar nada en absoluto. Y esa fue mi infancia, solitaria y un poco triste. Pero, afortunadamente, todavía tenía a mi abuelo para hacerme compañía de vez en cuando. Me visitaba a menudo y era prácticamente la única familia que tenía. Desafortunadamente, no podía llevarme con él porque mi padre no quería renunciar a mi custodia, por alguna razón. Y mi padre es frío, pero nunca cruel conmigo, al menos no cuando era niño. Así que no creo que mi abuelo tuviera suficientes razones legales para intentar llevarme con él. A veces me visitaba y otras veces yo lo visitaba a él, pero mi padre se aseguraba, con mucho cuidado, de que no terminara pasando más de quizás 3 o 4 días en su casa, en caso de que quisiera quedarme por un tiempo. Mis visitas a mi abuelo eran reguladas por mi papá y todavía no sé por qué era tan quisquilloso al respecto. Pero no sé qué, por alguna razón, mi padre no estaba dispuesto a renunciar a mi custodia, y aunque me trataba con frialdad, todavía quería tenerme cerca y eso aún no tiene sentido para mí. A medida que fui creciendo, empecé a rebelarme porque quería pasar más tiempo en la casa de mi abuelo en comparación con la de mi padre. Obviamente, era porque mi abuelo me mostraba más amor y afecto y realmente parecía preocuparse por mí más allá de lo básico. Pero mi padre no estaba dispuesto a permitírmelo. Y aun cuando mencioné cómo mi abuelo me trataba infinitamente mejor que él, mi padre seguía diciendo que al final del día, él es mi papá y lo que él dice, va. Mi abuelo intentó varias veces que mi papá me tratara como a su propio hijo, pero nada cambió. Tampoco me dejó mudarme y vivir con mi abuelo. Y así, incluso en mi adolescencia, tuve que seguir viviendo con mi padre. Esa fue prácticamente la peor fase de nuestra relación y las cosas solo empeoraron después de que conoció a mi madrastra actual, Verónica, de 28 años. Verónica solía ser la sobrina de nuestro vecino que había estado viviendo con nuestro vecino hasta que su empresa pudo proporcionarle una vivienda adecuada. Pero luego ella y mi papá empezaron a salir y se casaron hace aproximadamente un año, después de casi 8 meses de noviazgo. Mi papá parecía no gustarle tenerme cerca, pero nunca hizo nada al respecto. Hasta que apareció Verónica, y entonces ambos se volvieron bastante crueles conmigo. Verónica me tenía en la mira desde el primer día y no tenía idea de por qué. No es como si hubiera hecho algo en su contra y, de hecho, siempre traté de ser muy amable con ella, pero ella me odiaba. Supongo que tenía algo que ver con el hecho de que yo era el hijo de mi papá de su matrimonio anterior y no podía soportar que aún estuviera por ahí. Porque, ya sabes, eso solo era un recordatorio de que mi papá había estado casado antes o algo así. Pero esa es solo mi teoría de por qué me odiaba tanto. Tal vez simplemente no necesitaba una razón para odiarme y así era ella, no lo sé. El hecho es que me odiaba, punto. Y mi vida empeoró mucho después de que ella comenzó a salir con mi papá. Se esforzaba por ser lo más horrible posible conmigo cada vez que estábamos en la misma habitación. Prácticamente me trataba como a un sirviente o algo así y me hacía hacer todas las tareas del hogar, aunque teníamos una empleada doméstica,
y mi papá nunca dijo una palabra en contra de eso. Me sentía como Cenicienta en mi propia casa, una vez que se mudó. Y no solo eso, sino que también hizo que mi papá dejara de darme dinero para cuando quería salir con mis amigos y esas cosas, lo cual nunca había sido un problema antes. Ella lo convenció de que ya era lo suficientemente mayor para conseguir un trabajo a tiempo parcial y aprender a ganar mi propio dinero. Así que no había necesidad de que mi padre me malcriara. Y tuve que conseguir un trabajo después de eso, para poder salir con la gente y pagar las cosas. Lo cual era una alternativa mucho más fácil que suplicar a mi papá que me tratara como a un ser humano. Fue horrible porque Verónica parecía empeñada en hacer de mi vida una pesadilla en la casa de mi padre. Y no podía esperar el día en que finalmente pudiera irme a la universidad y mudarme de este lugar. Le conté a mi abuelo sobre la forma en que me trataban en la casa de mi padre después de que Verónica se mudó, y él me dijo que hablaría con mi papá al respecto y haría algo. Pero las cosas nunca cambiaron y, después de un tiempo, simplemente perdí la esperanza de que mi abuelo pudiera hacer que las cosas mejoraran para mí. Porque si no había sucedido hasta ahora, entonces no creía que fuera a suceder en el futuro tampoco. Me desahogaba con él y me escuchaba pacientemente, pero eso era todo lo que sucedía y las cosas nunca cambiaban. Después de un tiempo, simplemente acepté que tendría que lidiar con mi papá y Verónica hasta que pudiera permitirme mudarme de este lugar. Luego, hace aproximadamente una semana, en mi cumpleaños, planeaba salir con mis amigos y celebrar mis 18 comprando un par de cervezas y pasando una noche divertida. Había estado ahorrando dinero durante un tiempo para poder derrochar, pero entonces mi papá y Verónica decidieron que tenían malas noticias para darme, solo para poder arruinar mi cumpleaños. En la mañana de mi cumpleaños, me dijeron que tenían algo muy importante que discutir conmigo y casi pensé que esto iba a ser algo bueno y que de alguna manera habían recordado que era mi cumpleaños. Por un segundo, incluso consideré que tal vez iban a ofrecerse a pagar la universidad. Pero en su lugar, me dijeron que necesitaba irme de la casa y encontrar otro lugar donde quedarme. Me dijeron que me estaban desalojando porque Verónica había descubierto un par de semanas antes que estaba embarazada y querían usar mi habitación como una guardería para el nuevo bebé. Mi papá me dijo que habían llegado a esta conclusión después de mucho pensarlo y que preferían que no suplicara ni actuara patéticamente para que reconsideraran porque eso solo arruinaría su buena vibra. Verónica me dijo que, como ahora era un adulto, necesitaba cuidarme a mí mismo y que esto podría ser el comienzo de algo grandioso. Intentó sonar lo más preocupada y esperanzada posible, pero lo único que escuché fue a una serpiente astuta tratando de echarme de mi casa. Intenté controlar el pánico que sentía y decidí ser racional con ellos porque sabía que llorar, patear y gritar no me llevaría a ninguna parte con estas personas porque no tenían ninguna simpatía por mí. Así que les dije que legalmente no podían desalojarme sin previo aviso y que necesitaban esperar un par de meses hasta que pudiera encontrar un lugar para mí. Honestamente, no tenía idea de lo que estaba hablando, pero estoy bastante seguro de que existe una ley como esa. Sin embargo, mi papá no cayó en la trampa y me dijo que ya había arreglado todo con su abogado. Y dudaba mucho que tuviera suficiente dinero o recursos para perseguirlos legalmente de todos modos. Lo cual era cierto. No tenía ninguna de esas cosas. Así que sugerí que podía pagar alquiler mientras viviera con ellos y Verónica lo rechazó instantáneamente, diciéndome que el alquiler no era el problema. Y que simplemente no quería tratar con personas innecesarias mientras estaba embarazada, así que necesitaba desocupar la casa de todos modos para que pudiera tener un embarazo tranquilo. Estaba buscando cualquier excusa, pero aún así hice un último intento y le pregunté a mi papá si estaría bien si me mudaba al sótano o algo así porque estaba bastante desesperado, y mi papá aún dijo que no. Trabajaba en un banco y tenía un ingreso decente, tanto que Verónica había dejado su trabajo para ser ama de casa. Así que sabía que el dinero no era el problema. Después de un rato de discutir, me di cuenta de que no podía cambiar su opinión y que querían que me fuera a cualquier costo. Ahora que era un adulto, podían echarme sin ninguna repercusión legal y ni siquiera podía hacer nada al respecto. Así que acepté la derrota y subí a mi habitación, para empacar mis cosas y marcharme. No tenía idea de si mi abuelo podría acogerme o no. Una de las principales razones por las que no me había mudado con él en contra de las órdenes de mi papá era porque no era muy estable económicamente. Había sido profesor de ciencias en una escuela secundaria,
pero ahora estaba jubilado. Había tenido una desafortunada adicción al juego cuando mi papá estaba en sus 20 años, lo que realmente arruinó sus ahorros y dependía mucho de mi padre. Apenas podía mantenerse a sí mismo, así que no tenía idea de cómo podría mantenerme a mí también. Y por eso no me había mudado con él antes, pero ahora no tenía otra opción. Para ser justos, no es que mi abuelo estuviera pasando hambre ni nada, vivía modestamente y podría acostumbrarme a eso, pero no quería ponerlo en una situación difícil. Así que, sin pensarlo mucho, me dirigí a la casa de mi abuelo y una vez allí, le conté lo que mi padre había dicho. Durante aproximadamente un año, había estado tratando de no preocuparme por esto, pero en algún lugar, en lo profundo, sabía que este día llegaría. También tenía que preocuparme por cómo pagaría la universidad porque se suponía que comenzaría en otoño y eso era solo en un par de meses. Pensar en todo eso solo me abrumó y comencé a llorar. Y fue entonces cuando mi abuelo me dijo que ya había tenido suficiente y había visto lo suficiente, así que era hora de hacer lo que debería haber hecho hace varios años. No entendía lo que estaba pasando y tampoco me lo dijo, pero fue a otra habitación para hacer una llamada telefónica. Intenté escuchar, pero apenas podía oír nada, así que dejé de intentarlo. Después de casi una hora y media, finalmente mi abuelo salió de esa habitación y me dijo que no tenía nada de qué preocuparme más y que ahora podía vivir con él. Y que tampoco tendría que preocuparme por la universidad. Traté de preguntarle qué estaba pasando, pero me dijo que no era asunto mío en ese momento, y sonaba realmente molesto, así que no insistí más. Y luego me dijo que saliera a disfrutar de mi día con mis amigos como había planeado porque mi cumpleaños número 18 no era un día para quedarme en casa y deprimirme. Además, ahora que las cosas estaban bien, no tenía nada de qué preocuparme, así que podría salir y divertirme. Así que decidí que iba a aprovechar al máximo mi día. Ahora que mis problemas parecían estar resueltos, y salí con mis amigos. Mantuve mi teléfono en silencio durante la tarde, en caso de que mi papá llamara y tuviera algo que decir. No quería que arruinara mi noche como había arruinado el resto de mi día. No me enteré de sus mensajes y llamadas hasta que volví a la casa de mi abuelo, lo cual no fue hasta casi las 10 de la noche. No sé qué le pasó, pero me pareció que de repente había desarrollado una conciencia de alguna manera y me estaba rogando que volviera. No le respondí de inmediato, pero esperé hasta la mañana siguiente para decirle que no volvería. No me contuve y le dije que la razón por la que no volvía era porque nunca me había tratado bien y ahora que finalmente tenía la oportunidad de ser feliz, no iba a renunciar a eso. También porque Verónica era incluso peor que él y no podía soportar la idea de volver a vivir con ellos otra vez. Me había controlado durante mucho tiempo, pero ahora que era un adulto, podía elegir dónde quería vivir. Y no tenía derecho a decirme que regresara, especialmente después de cómo él y su esposa me habían echado el día anterior. Solo me había preocupado por mi abuelo, pero ahora que él estaba bien conmigo viviendo con él, no iba a volver con mi papá bajo ninguna circunstancia. Después de enviar esos mensajes, solo recibí un mensaje largo de mi padre y fue bastante triste también. Me dijo que había reflexionado en privado y se encontró con un viejo álbum de fotos mío en su oficina, lo que le recordó todas las promesas que le había hecho a mi madre. Y sentía que la estaba defraudando al poner a Verónica y al nuevo bebé por encima de mí. Así que quería que le diera una última oportunidad y realmente ser un mejor padre esta vez porque la noticia del nuevo embarazo lo había asustado un poco, y por eso había hecho todo lo que Verónica le pidió sin pensarlo 2 veces. Pero ahora se daba cuenta de que no debería haberme echado y quería desesperadamente que volviera. No respondí a ese mensaje porque sabía que estaba tratando de manipularme, pero aún no entendía que iba a ganar con esto y todavía no lo entiendo. Ha pasado una semana y me ha estado enviando mensajes todos los días, recordándome constantemente algunos buenos momentos de mi infancia y diciéndome lo arrepentido que está por cómo me trató. Inicialmente, pensé que estaba tratando de manipularme, pero ahora ya no sé. Intenté hablar con mi abuelo al respecto, pero él solo me dijo que no cayera en su acto y parecía muy molesto por el comportamiento de su hijo. Me siento un poco mal por mi papá porque ahora finalmente está tratando de ser amable conmigo, pero ya no quiero volver. Y me siento como un idiota, por alguna razón. La parte racional de mi cerebro sabe que esto es lo correcto para mí, pero una parte de mí solo quiere volver y ver qué puede ser y si mi papá realmente cambiará o no. No sé por qué,
pero está tratando de ser un buen padre y hacer que vuelva, aunque sabe que a Verónica no le gustará. Pero está dispuesto a soportar su arrebato también, solo para que vuelva. Y siento que le debo una segunda oportunidad. Ayer, me envió un mensaje y dijo que estaba dispuesto incluso a suplicar de rodillas para que volviera si eso era lo que iba a hacer falta. Y me sentí mal, pero aún no me sentí lo suficientemente seguro como para responder, y eso me hace sentir culpable. Entonces, ¿soy el idiota por no querer volver a la casa de mi padre aunque él me esté suplicando que regrese? Actualización 1. No voy a volver a la casa de mi papá y no creo que él haya dicho en serio lo que dijo. Acabo de descubrir que la razón por la que mi papá ha estado suplicando que vuelva no tiene nada que ver conmigo, sino más bien con su estilo de vida y mantenerlo, si entiendes a lo que me refiero. Me senté con mi abuelo y le conté todo sobre cómo mi papá estaba suplicando que volviera y todavía no quería ir, y solo me estaba haciendo sentir como un ser humano horrible y me sentía muy culpable al respecto. Había intentado hablar con él sobre esto antes, pero solo me dijo que no cayera en eso y lo dejó así. Esta vez sentí que necesitaba sacar todo esto de mi sistema, incluso si no era de mucha ayuda. Después de escucharme, mi abuelo se puso muy serio y me dijo que no se le permitía hablarme de esto, pero sentía que finalmente era hora de que lo supiera. Y luego, me dijo que desde que era un niño, mi papá no tenía que pagar nada relacionado conmigo y que todo lo financiaba la familia de mi madre. Y ahora que me habían echado de la casa de mi padre, mi abuelo había hablado con la familia de mi madre y les había contado cómo me estaban tratando. Por eso decidieron que ahora debía vivir con mi abuelo. Estaban bastante enojados con él también, por permitir que esto sucediera durante tantos años y nunca decir una palabra al respecto. Pero ahora insistieron en que viviera con mi abuelo. Mi papá no sabía nada de esto y se enteró solo un par de días después de haberme echado y mi abuelo le contó sobre esto. Mi abuelo era el puente entre la familia de mi madre y mi papá y había estado pasando el dinero a él, que la familia de mi madre enviaba. Mi papá siempre asumió que era mi abuelo quien financiaba todo y mi abuelo nunca lo corrigió porque sabía que a mi papá no le gustaba el lado de mi madre y no aceptaría dinero de ellos. Lo cual, a su vez, me afectaría porque mi papá nunca estaba dispuesto a gastar dinero en mí. Así que lo mantuvo en secreto y fingió que él estaba dando a mi papá el dinero para criarme. Y la familia de mi madre era bastante rica, así que era una gran cantidad de dinero, lo cual probablemente es la razón por la que fui a una escuela privada durante tanto tiempo porque mi papá nunca habría querido gastar dinero así en mí. Pero desafortunadamente, después de que mi papá se casó con Verónica, comenzó a retener esos fondos de mí y me obligó a conseguir un trabajo solo para poder permitirme cosas básicas como salir de vez en cuando y comprar ropa y zapatos nuevos que necesitaba desesperadamente porque había crecido más que los anteriores. Quiero decir, sé que no es exactamente como si me estuviera privando de comida ni nada, pero aún así se sentía bastante mal. Mi abuelo todavía no le contó nada al lado de mi madre porque tenía miedo de las consecuencias y no sabía qué dirían al respecto. Así que lo mantuvo todo en silencio. Pero una vez que me echaron, se dio cuenta de que tenía que hablar por mi bien y finalmente les contó la verdad. Estaba enojado con mi abuelo por no contarme nada de esto, pero luego me dijo que no tenía otra opción porque la familia de mi madre quería que esto fuera un secreto. Aparentemente, no querían que supiera que ellos eran quienes pagaban todo porque entonces probablemente querría conocerlos y no querían conocerme. No porque no les gustara, sino solo porque dijeron que me parecía demasiado a mi madre y no podían hacerlo, así que fue más una razón emocional que una práctica la que impidió que mi abuelo me contara algo. Estaba un poco enojado con él por no haber dado un paso adelante y haberles dicho cómo me trataban mi padre y Verónica, pero dijo que tenía miedo de que si hablaba de eso, la familia de mi madre interviniera y me llevara con ellos. Y entonces nunca volvería a verme. Era un miedo irracional, pero aún tenía miedo. Hablamos las cosas y tengo que admitir que todavía estoy tratando de procesar mucho de esto, pero al menos ahora sé la verdad y definitivamente no voy a caer en la manipulación de mi papá porque solo está tratando de que vuelva para que la familia de mi madre continúe enviándole dinero y él pueda usarlo para su beneficio. Sabía que su nueva personalidad era demasiado buena para ser verdad de todos modos. Así que no estoy demasiado molesto por todo esto. Actualización 2. Bloqueé a mi padre después de enterarme de la verdad sobre por qué estaba tan desesperado por que volviera.
Han pasado un par de días desde entonces y como no puede contactarme, comenzó a usar el número de Verónica para enviarme mensajes. E incluso ella me llamó para decirme que estaba siendo horrible con mi padre. No tenía su número guardado, así que accidentalmente respondí la llamada. Tan pronto como escuché su voz al otro lado, quería colgar, pero la curiosidad me ganó y me quedé mientras ella fingía que lloraba y me decía entre sollozos fingidos que mi papá estaba realmente molesto y que no podía verlo así. Especialmente en su estado, como si tuviera una enfermedad o algo así. Le dije que no estaba interesado en hablar con ella, así que le pasó el teléfono a mi papá, quien estaba a punto de decir algo, pero lo interrumpí y le dije que podía dejar su pequeño acto ahora porque ya sabía la verdad y no iba a caer en eso. Dijo que no sabía de qué estaba hablando, así que le dije que tal vez la familia de mi madre podría explicárselo mejor y luego colgué y bloqueé el número de Verónica también. Fue bastante satisfactorio devolverles el golpe y mi abuelo piensa que lo manejé bien. En otras noticias, hablé con mi abuelo y le dije que realmente quería conocer a la familia de mi madre. Aunque sabía que no querían conocerme porque les resultaba difícil verme. Pero solo tenía que ver a estas personas y agradecerles por todo lo que hicieron por mí. Fue un poco difícil, pero mi abuelo finalmente logró convencerlos de que volaran aquí y me conocieran por primera vez. He visto fotos de la familia de mi madre, sus padres y su hermano mayor, pero supongo que conocerlos será muy diferente. No sé qué esperar y aún faltan un par de días antes de que tenga que ir a verlos, pero estoy emocionado. Y sé que pase lo que pase, me van a querer, y aunque esta es la primera vez que los veo en persona, sé que yo también los voy a querer. Actualización 3. Hola, estoy volviendo de mi primera reunión con la familia de mi madre y me alegra decir que fue bien. Mi abuelo estuvo conmigo en todo momento y estoy agradecido por ello porque estaba bastante nervioso. Mis otros abuelos también eran personas encantadoras y mi tío era en realidad la misma persona que yo, solo que mucho mayor. Todos lloramos un poco cuando nos vimos, lo cual fue bastante incómodo para los otros invitados en el restaurante, pero no nos importó. Estábamos tan felices de conocernos y una vez que superamos la parte emocional de la reunión, empezaron a preguntarme sobre mi vida e intereses y les conté todo y realmente parecían estar interesados y preocupados por mí. También me dijeron que no tenía que preocuparme por el fondo de la universidad porque ya lo tenían todo planeado, pero se habían olvidado de mencionarlo a mi abuelo, y eso también fue un gran alivio. En general, la pasamos muy bien y nos vamos a reunir un par de veces más antes de que vuelen de regreso a casa la próxima semana. Me prometieron que nos reuniremos todos los meses. Y ya sea que me hagan volar a donde ellos están o que ellos vengan a mí, pero definitivamente nos pondremos al día todos los meses y estoy muy feliz por eso.